Por la gracia de Dios, otra vez tenemos una oportunidad de abrir nuestras Biblias y en esta ocasión, estudiando Tesalonicenses, vamos a tratar de ver, antes de empezar a hacer la exégesis, el uso de ciertas palabras que tiene la Biblia y necesitamos entenderlas porque de lo contrario, nuestra exégesis posterior, cuando entramos a los versículos, puede adolecer de esa inconsistencia entre lo que el Espíritu Santo quiso decir al elegir un término. Recuerden que nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria y en la inerrancia de las Escrituras. Y entonces, si el Espíritu Santo tomó para mover a las personas a que escribiesen lo que Él quería dejarnos escrito, cada palabra es fundamental para entender luego la exégesis correcta. Hay muchas palabras importantes en la Biblia para poder hacer exégesis correcta, pero me parecía que para Primera Tesalonicenses y Segunda, las más importantes las tenemos que definir en este momento. Y lo vamos a estar viendo cada vez que estudiamos una palabra, así que vamos a tener 11 mensajes seguramente relacionados con estos términos, o quizás menos. La primera palabra es arrebatamiento, harpazo, es decir, ¿de dónde viene este término harpazo? La segunda va a ser la palabra día, gemera, porque necesitamos saber cómo se usa en la Biblia esta palabra y cuál es la base de esta palabra para después definir lo que es día de Cristo, o gemera Cristo, o el día del Señor, gemera curio. Y de ahí tendremos que tener la idea de lo que era el día de Yahvé, o aquel día del Antiguo Testamento. Además, cuando veamos 2 Tesalonicenses 2, tenemos que saber qué es lo que lo detiene, el jo catejón, o lo que lo detiene, el to catejón. Entonces, con eso vamos a definir si es una persona o si es algo. En sexto lugar vamos a estudiar el tema de la ira. ¿Qué tiene que ver el tiempo de ira, el tiempo de prueba que va a derramar el Señor sobre el mundo entero, del cual la iglesia va a ser preservada? Bueno, tenemos que saber esos temas. El término como ladrón en la noche también es un tema importante, porque la idea de ladrón en la noche se puede utilizar tanto para la iglesia como la mayor cantidad de veces para Israel. Y entonces tenemos que conocer el término. Librar, la palabra, el verbo chruomenón, de la ira venidera. ¿Por qué usa ese término y no usa soso, aunque son similares o sinónimos en algunos casos? Y vamos a buscar que la palabra de Dios nos diga por qué uso ese término. La palabra misterio, mysterion, ¿por qué razón la iglesia era un misterio que nunca se había dado a conocer hasta el momento que Pablo escribe Efesios 2 y 3 y dice que es dada a conocer por los apóstoles del Señor Jesucristo y los profetas de la iglesia, no los profetas del Antiguo Testamento? El término trompeta. ¿Por qué algunos creen que la misma trompeta de Apocalipsis o de Tesalonicenses o de Corintios 15 tiene que ver con el mismo evento? ¿Por qué no han estudiado el término trompeta desde el libro de los Números y han visto los términos en hebreo y en griego? Si creemos que el Espíritu Santo ha inspirado lo escrito, es decir, la exactitud de lo que está escrito es lo que Él quería que se escriba. Entonces tenemos que prestar atención a los términos correctos. Por eso digo siempre, sin querer desanimar a los hermanos que no pueden conocer un poco de griego o de hebreo, ellos al leer solo el castellano siempre van a encontrar alguna dificultad en las exégesis. Y lamentablemente esto es así porque esos dones carismata o esos dorean que habían sido dados en Efesios 4 para la iglesia local o la iglesia universal en el caso de Efesios 4, que dejaron escrita la Biblia, no están vigentes. Y alguien podría argumentar, no, pero ¿cómo va a decir eso? Bueno, la Escritura lo dice, no lo dice
el pastor Ismael. Así que por favor, esto también es importante. Y después vamos a usar el término venida, o sea, las palabras parusía, epifanía, apocalipsis. ¿Por qué son intercambiables? ¿Por qué no pueden ser usadas como lo suele usar la teología del pacto para definir que todo es un mismo evento? Bueno, estas me parecen las más importantes por ahora que en este estudio tendríamos que prestar atención. Y espero que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas en estos importantes estudios. Así que el primer estudio que vamos a hacer es la palabra arrebatamiento, arpagesometa, que es justamente uno de los términos que dijimos que nos va a ser muy útil. Vamos a revisar los términos griegos relacionados con esta palabra arrebatamiento. Primero que nada vamos a ver un adjetivo, harpax. Si uno lee, por ejemplo, Mateo 7:15, cuando dice que hay que guardarse, cuidarse de los que vienen como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ahí la palabra rapaz, brutal, destructivo, feroz, voraz, es la palabra que usa el Señor Jesucristo para definir a estos falsos maestros. Él no está hablando de la iglesia, por favor, recuerden esto. Él está hablando del Sermón del Monte, una serie de principios para tener en cuenta en el tiempo de la tribulación, fundamentalmente. En segundo lugar, como adjetivo, la idea es de alguien violentamente ambicioso. Es decir, es como un ladrón, como un estafador compulsivo. Y Lucas 18:11 utiliza al fariseo cuando está orando y dice, te doy gracias porque yo no soy como estos otros hombres, que son ladrones. Ese es el término que se traduce allí. Como también puede ser un sustantivo masculino, la idea también de ladrón o estafador está, pero en 1 Corintios 5:10, Pablo utiliza el término para decirle a los creyentes de Corinto que no debían juntarse con alguno que llamándose hermano fuere un ladrón. Porque si yo les hablo a ustedes, dice Pablo, que no se junten con ninguno de los ladrones de este mundo, bueno, no tenemos que salir del mundo. Y eso evidentemente no se puede. Y cuando toma 1 Corintios 6:10, él dice que estos estafadores no heredarán el reino de Dios. El término harpazo, que es el verbo que utiliza el Nuevo Testamento, aparece en varios lugares y lo vamos a dividir en 4 puntos. El primer punto, donde la idea predominante es arrebatar, apoderarse, la vemos en Mateo 13:19, porque allí se nos presenta cuando el Señor ya es rechazado, empieza a hablarle en parábolas para endurecer sus corazones y habla de la parábola del buen sembrador. Lo primero que dice es que la que cae junto al camino, vienen las aves y se la comen. Y lo que está diciendo cuando le explica a los discípulos es que el diablo arrebata la semilla de aquellos que no la entienden. Está hablando del reino de los cielos, no está hablando de la iglesia. Por favor, hay que entender que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso la obra del Espíritu Santo es fundamental. Y presentar la palabra de Dios correctamente en un plan de salvación es imprescindible. La gente no se convierte por el testimonio, sino por lo que dice la palabra de Dios, porque el Espíritu la utiliza para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Recuerden Juan 16, 7 al 11. Así que esta es una de las formas que se utiliza. En Juan 6:15, el Señor utiliza este mismo término, harpazo, para referirse a cómo Él se aparta del grupo de la gente porque querían venir a apoderarse de él, harpazo, para hacerlo rey. Así que el Señor se aparta. En Hechos 23:10, ustedes van a encontrar que Pablo está defendiéndose delante de los judíos y entonces cuando se da cuenta que unos son saduceos y otros son fariseos, él dice,
que porque él tenía la esperanza en la resurrección, estaba siendo juzgado por ellos. Y entonces se hace una discusión muy grande entre fariseos y saduceos, empiezan a discutir, y dice que el soldado tuvo temor de que lo agarraran a Pablo y lo partieran, lo hicieran pedacitos, lo separaran como se separa una res. Y entonces pidió a los soldados que lo arrebaten de entre ellos. Ese es el mismo término, harpazo. Por supuesto, podemos seguir mirando el punto 2, que quiere decir, la segunda parte, que es arrebatamiento hacia Dios y la gloria de Dios. Estos son los textos que vamos a estudiar después, porque en Hechos 8 vamos a ver a Felipe, después de predicarle a Eunuco, que es arrebatado por el Espíritu. En 2 Corintios 12, donde Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. O en 1 Tesalonicenses 4:17, donde se nos habla de la iglesia. Los que desde Pentecostés en adelante recibimos a Cristo como Salvador, vamos a estar en ese arrebatamiento. O Apocalipsis 12:15, donde vamos a ver que el futuro tiempo de tribulación, cuando va a venir el Mesías, se genera un tema donde es arrebatado justamente ese Mesías que van a hacer para esta persecución que va a estar generando el diablo al pueblo judío en el tiempo de la tribulación. El punto 2, donde también aparece la idea de atacar con la implicación de un arrebato de algo, lo vemos en Mateo 11:12. Mateo 11:12 nos recuerda que el reino de Dios sufre violencia, dice, hablando de lo que estaba pasando en ese momento, y los violentos hacen arrebato. No está diciendo que el que es violento gana la entrada al reino de los cielos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que desde los días de Juan empezó una violencia contra el mensaje del reino. El mensaje que el Señor Jesucristo estaba presentando estaba sufriendo violencia porque no querían los fariseos, los religiosos de la época, permitir que ese mensaje hiciera o allanara el camino realmente para el reino milenial. Y en Juan capítulo 10, si ustedes tienen tiempo para leer, van a ver que el Señor está haciendo el ejemplo del buen pastor y dice: el asalariado deja las ovejas para que el lobo las arrebate, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Ese arrebato que hace el lobo, esa destrucción por la fuerza, está implicada en el término harpazo. En tercer lugar, la idea también que contiene es saquear, apoderarse por la fuerza de posesiones ajenas. Y si ustedes miran en el capítulo 12, versículo 29 de Mateo, él está presentando una imagen cuando a él le dicen: vos echás los demonios por Belcebú, no por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor le dice: pero si alguien quiere atar una persona más fuerte y luego saquear su casa, tiene que ser más fuerte, porque ¿cómo lo va a atar para saquear sus bienes? Y esa es la idea que está detrás de la palabra harpazo, que te podés apoderar por la fuerza de algo que no te pertenece, o de algo que está en otro lugar, en este caso dentro de la casa de este hombre fuerte. Y en el punto 4, queremos hablar de lo que significa la palabra cuando se toma algo bajo control, o literalmente arrebatarle a alguien algo de la mano. Y este término lo utiliza el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, 28 al 30, porque allí dice que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, en el 29. Y en el anterior dice: están en mi mano y nadie me las puede arrebatar. Es decir, el tiempo del verbo, nadie las puede arrebatar, indica, a partir del momento que están en mis manos, nadie las puede arrebatar. Pero cuando se utiliza el versículo 29, la forma griega es: ni las podría arrebatar jamás de la mano de mi Padre. Estos términos nos ayudan a entender qué implica la palabra arrebatamiento.
Bueno, ahora necesitaríamos ver algunos eventos bíblicos similares al tema del arrebatamiento. Y vamos a empezar con el caso de Enoc. En Génesis 5, 21 a 24 se nos presenta que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La frase le llevó Dios es un término hebreo, lakach. Le llevó Dios. En Hebreos 11:5 se nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Claro, 300 años que caminó con Dios. Y la palabra fue traspuesto, viene del verbo matitemai, que quiere decir exactamente sacado de un lado y llevado a otro. Pero algunos han pensado que esto fue una transposición donde fue llevado a otro lugar y estuvo ahí viviendo hasta que se murió. No. No es eso lo que dice el texto bíblico. Elías es otro caso similar. En 2 Reyes 2, del 1 al 18 está la historia, pero el versículo 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahí el término alá es el término alzar que se traduce. Pero en 2 Reyes 2:3 hay otro término. Está llegando con Eliseo y salen ahí los hijos de los profetas que estaban en Betel. Entonces le dicen: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo le dice: sí, yo lo sé. Callad. Fíjense ustedes que aquí utiliza otro término, lakach, que se va a repetir después, es te quitará. Y es el concepto de levantar, de arrebatar, de alzar. En 2 Reyes 2:11 vamos a encontrar que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Ese alzar y este subió es el mismo término hebreo, alá. En 2 Reyes 2:16, cuando ya el Señor se lo llevó, le dicen: mirá, le dicen Eliseo, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Aquí utiliza otro término que tiene una similitud, que es nasá o nasá. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estos son eventos donde algo sucede y Dios está implicado en esto. Veamos el caso de los profetas como en el caso de Ezequiel. En Ezequiel 8, del 1 al 4, está la primera vez de esta historia en donde es alzado. Y dice que aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Sabemos, por lo que nos explica el Antiguo Testamento, que las imágenes básicamente eran de Baal, de Asera y de Tamuz. Y también sabemos que adoraban otros dioses, como en el caso de Moloc, al cual les sacrificaban los primogénitos, los hijos, los quemaban en una especie de brasero gigante que estaba en las manos de este dios que tenía cara de toro. Entonces, aquí el término nasá es el que se utiliza, que el Espíritu Santo lo alza a Ezequiel entre el cielo y la tierra y lo lleva en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Dónde estaba Ezequiel? Estaba junto al río Quebar. Estaba en Babilonia. No estaba ahí en la otra cuadra del templo. Y esta es una acción donde Dios está obrando, en este caso el Espíritu Santo.
En Ezequiel 37, 1 y 2 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Aquí se utiliza otro término que es yatza, pero ustedes conocen la historia del Valle de los Huesos Secos, donde después va a dialogar con Dios si van a volver a vivir esos huesos secos. Y él le contesta, tú lo sabes. Y Dios le dice, sí, porque estos huesos secos es la casa de Israel y la voy a volver a traer y los voy a volver a bendecir. Y ese es el plan de Dios, que nunca ha cambiado. Sin embargo, para algunas escuelas de interpretación sí ha cambiado. Es la iglesia la que lo reemplaza. Y eso no es correcto. Si vamos al capítulo 40, donde va a ver Ezequiel, los últimos 8 capítulos, todo lo que está esperando el futuro para Israel, dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Otro término hebreo, bo, me llevó. Y esto es una forma de ver cómo Dios tiene ciertas palabras en hebreo y algunas en griego para mostrarnos su obra. Y esto nos ayuda a entender mucho mejor la Escritura. Vamos a ver el caso de Juan, el apóstol Juan, que también en Apocalipsis vamos a ver 2, 3 pasajes que nos ayuda a ver algunas palabras que se utilizan. Dice en el capítulo 4, después de esto, es decir, de ver el mensaje a las iglesias, del capítulo 2 y 3, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis 17. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está hablando de la gran ramera sobre la cual el anticristo va a cabalgar y va a hacerse importante durante la tribulación. Pero en Apocalipsis 21 vamos a ver que me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y esto se refiere a lo que va a suceder cuando termine el juicio del gran trono blanco y empiece la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva en los cuales mora la justicia, donde va a estar esta Jerusalén celestial. Ahora vamos a mirar en el caso del apóstol Juan los términos que utiliza el Espíritu Santo para dejarnos la idea de llevarlo, de alzarlo. Y el verbo apofero que se utiliza indica 3 cosas. Primero, llevar un objeto. En Hechos capítulo 19, versículo 12, se nos habla de Pablo cuando estaba trabajando y Dios hacía grandes milagros a través de él en Éfeso, de tal manera que llevaban los delantales que usaba Pablo para trabajar y los colocaban sobre los enfermos para que sanaran. Hoy no se hace eso, hoy hacen al revés. Aquellos que creen que están practicando el don de sanidad piden que traigan trapos, objetos, ropas de los enfermos y ellos van a orar. Bueno, nada que ver. Así no sucedió con Pablo. En 1 Corintios 16:3 también iban a llevar una ofrenda y entonces iban a designar a algunas personas para que fueran con Pablo, para que de esa manera ese dinero se entregara en Jerusalén. Cuando vemos el tema de este verbo, apofero, que es llevar a una persona, en Marcos 15 es cuando llevan al Señor para entregarle a Pilato para que sea juzgado. En Apocalipsis 17:3 es cuando el Espíritu Santo lleva a Juan
para ver una cierta visión con respecto a la bestia y la gran ramera. Y en Apocalipsis 21:10 vuelve a ser llevado para ver la ciudad cómo está compuesta, y es el apóstol Juan. Pero hay un tema muy interesante. Este mismo término en Lucas 16:22 se utiliza cuando el Señor está hablando del rico y Lázaro. Esa historia que él cuenta implica que cuando muere el mendigo, Lázaro, es llevado por los ángeles. Pero lo interesante, lo fuerte de este término es que llevó la parte inmaterial. Estos ángeles llevan la parte inmaterial, el alma y el espíritu de Lázaro al seno de Abraham. Entonces, estamos viendo tema de las palabras que el Espíritu Santo escogió, y de verdad que si no las entendemos bien, no vamos a ver el valor del uso de la palabra harpazo para nosotros los creyentes. Y esta es la gran diferencia que tenemos con las escuelas de interpretación de la teología del pacto. Vamos a ver los casos bíblicos de arrebatamiento. El primero que vamos a ver es el caso de Felipe, el diácono. En Hechos 8:26 al 40, leyendo el 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, ¿sí? Harpasén, a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró. Lo interesante de este verbo, se encontró, euret, es que está en pasivo. Él fue llevado a camino a Azoto, no en Azoto. Y entonces, pasando hasta llegar a Azoto, anunciaba el evangelio en todas las ciudades y siguió hasta Cesarea. Esto nos muestra cómo el Espíritu hace una tarea similar a lo que vimos con Juan, nada más que utiliza otro verbo aquí. Ahora vamos a ver el caso de Pablo. En 2 Corintios 12, 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Y acá está harpagenta, es la otra palabra que se utiliza, este verbo, hasta el tercer cielo. No voy a explicar cuántos cielos hay, pero este tercer cielo, que es el lugar donde está el trono de Dios, la morada de Dios, o llamado también paraíso, es del cual está hablando Pablo. Y si conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Es decir, él no estaba seguro si fue con su tripartita personalidad, es decir, cuerpo, alma y espíritu, o si fue solo lo espiritual, alma y espíritu. Pero dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y este verbo vuelve a utilizarse en el caso de la aparición del Mesías, el rey de Israel, durante la tribulación. Apocalipsis 12:15 presenta a una mujer que es Israel y dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la palabra es justamente de harpazo. Es decir, nosotros cuando estudiamos este término, lo tenemos que usar en toda su forma: sustantivo, adjetivo, verbo. Y finalmente tenemos el caso de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arpagesometa. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir, esta es otra palabra importantísima, pantesim, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. Y usa el verbo esometa, que es un verbo que viene de egoimi, o la frase cuando el Señor usa yo soy. Esto es ser, existir. Y estaremos siempre, pantote, para siempre con el Señor. De aquí se saca el concepto de que la iglesia
una vez arrebatada, va a seguir todo el itinerario que tenga el Señor por la eternidad. Algunos de estas escuelas de pactistas nos preguntan, ¿dónde dice la Biblia que el Señor Jesucristo y la Iglesia van a venir a reinar? Acá lo dice, porque utiliza dos términos concretos. Y si creemos en la inspiración verbal y plenaria, en la interpretación lisa, llana de los términos que el Espíritu Santo usó, no nos queda ninguna duda de que cada creyente va a estar para siempre con el Señor. Excepto que para siempre sea como interpretan los pactistas, que el diablo está atado pero no está atado, que esto dice 1000 años pero no son 1000 años. Esas cosas no se pueden hacer con la Escritura. Eso es una soberbia de imponerle a la Escritura lo que debe decir. Así que el caso de la Iglesia es donde todos los que han recibido a Cristo como Salvador, ya sea que hayan dormido en el Señor o estén vivos en el momento del arrebatamiento, todos vamos a ser arrebatados para encontrarnos en las nubes con el Señor por toda la eternidad, para siempre. Resumiendo este tema del término rapto o arrebatamiento. En primer lugar, el término rapto viene de una traducción del latín, rapturo, que es la palabra griega del verbo que estamos estudiando, que quiere decir arrebatar o tomar. Estamos usando el verbo arpagesometa para darnos cuenta de cómo va a ser este momento. Vimos en Hechos 8:39 que se utiliza para describir cómo arrebató el Espíritu Santo a Felipe después de que le testificó al eunuco y después encontró camino a Azoto. En 2 Corintios vimos que se usa para describir la experiencia del apóstol Pablo de ser arrebatado hasta el tercer cielo. Algunos creen que puede haber sido cuando lo apedrearon en Listra en Hechos 14, pero no se sabe. Y en 1 Tesalonicenses vemos que se utiliza para indicar la acción real y soberana de Dios de trasladar a las personas que han recibido a Cristo como Salvador personal, cada uno, de un lugar, que sea la tierra o debajo de la tierra, hacia otro lugar. En Apocalipsis 12:5 vimos que el término se utiliza para describir lo que le va a suceder durante la tribulación, ¿sí?, al Señor Jesucristo, al Mesías, respecto de la manera en que Dios lo arrebata para el trono futuro de Israel, que va a ser en poco tiempo más. Acuérdense que estamos hablando después de la mitad de la tribulación este tema. El término nos ha mostrado también que encierra la idea de robar, saquear, tomar por la fuerza, violentamente, ambiciosamente. Pero lo que marca con fuerza el Señor Jesucristo en Juan 10 es que se nos asegura que nadie puede arrebatar a cada persona que recibe a Cristo como Salvador de la mano de Cristo ni de la mano del Padre. Vamos a ver algunas aplicaciones de este estudio del término arrebatamiento. En primer lugar, nosotros deberíamos estar agradecidos hoy por la seguridad eterna de nuestra salvación, que tenemos todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, desde el día de Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento. ¿Lo hemos recibido como Salvador? Bien, tenemos seguridad eterna de la salvación, porque es un regalo de Dios, no algo que obtuvimos por nosotros mismos. En segundo lugar, podemos fortalecer un poco más nuestro tiempo de lectura y estudio de su palabra, fundamentalmente de las cartas dirigidas a la Iglesia, porque es allí donde están las verdades bíblicas para la doctrina y la conducta del creyente. Ahora, cuando queremos estudiar la persona de Dios, debemos recurrir a toda la Escritura. Cuando queremos estudiar los planes de Dios para todos los tres grandes grupos o etnias que aparecen en la Biblia, judíos, gentiles e iglesia, necesitamos toda la Biblia. Y hay muchas cosas que vamos a encontrar usándose como ejemplos para la iglesia, en 1 Corintios 10 de Israel, la conducta que ellos tuvieron, o Hebreos, y cómo no imitar las cosas incorrectas que ellos hicieron. En tercer lugar, tenemos que recordar que al abrir nuestras Biblias, siempre hay palabras escritas que fueron dirigidas o a los judíos, o a los gentiles, o a la iglesia. Nunca hagas exégesis, trates de interpretar un texto sin entender a quién estaba dirigido, porque es muy probable que lo que está dirigido allí a otro grupo no se cumpla contigo. En cuarto lugar,
estaría bien remarcar en nuestra Biblia los textos que estuvimos estudiando con respecto a nuestro próximo, inminente arrebatamiento. Y en quinto lugar, sería bueno escribir un cartel en donde puedas leer todos los días una frase como quizá sea hoy el arrebatamiento. Y eso te puede estar motivando a vivir enfocado en el próximo evento que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente esta semana. Mis labios quieren decir lo bueno que eres, mi Señor. En cada momento puedo ver tu grandeza, oh mi Señor. Y al